aquella masacre, ¿recuerda usted que hubo en el aeropuerto Ramón Villeda Morales? Ah, sí, hombre, sí. En el 2011. Sí. Fueron planificado. narcopolicías contratados por los cachiros. Planificado, ¿verdad? Contra una banda rival. Sí. Mire qué cosas. Sí. Hasta hoy sabemos, porque en Honduras aparentemente nadie investigó esa matanza ahí en el aeropuerto Ramón Villeda Morales, sino que esta información la sacaron los fiscales norteamericanos de las personas que han sido privadas de libertad. Narcopolicías contratados por los cachiros para enfrentarse a una banda rival. Venían llegando unos hondureños de Estados Unidos, entiendo que así era. Así es. Y se bajaron, salieron del aeropuerto y ahí los atacaron y se produjeron aquel montón de muertos. Fue en la noche, ¿se acuerdan? ¿En horas de la noche? Tarde-noche, recuerdo muy bien, tarde-noche, ¿cierto? Tarde-noche, que seguían los cuerpos tirados ahí en el estacionamiento del aeropuerto Ramón Villeda Morales. Y el policía Carlos Valladares, que fue el director regional de la OAVI, mire cómo estábamos, sinceramente. Estaba al servicio de Davis y Leonel Rivera Maradiaga. Estaba al servicio de él. Esto fue en el 2011. En el 2011. En octubre de 2011. Increíble. Y otra noticia que se desprende de toda la información que están soltando los estadounidenses es que justamente ese policía, Carlos Alberto Valladares, que fue director regional de la OAVI, devolvió 100 kilos de coca a los cachiros. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Increíble. No le gusta hablar mucho de este tema, Juan Carlos. No. Me deja a mí que me suelte, pero aquí yo no estoy revelando nada nuevo. Es que lo que usted está diciendo es lo que está hoy publicado en un medio de comunicación. Yo lo leí ahora, temprano, y me sorprendió, déjeme decirle. Sinceramente. Porque, bueno, ¿qué se sabe de Carlos Alberto Valladares, que ya fue detenido? No, allá está también, en los Estados Unidos. En los Estados Unidos. Y está soltando información. Sí. Está soltando información. Renato, ¿hasta dónde estaba infiltrado el crimen organizado en la policía? Mire, no voy a presentar a todos los panelistas en este instante, por respeto, porque ellos no vienen a hablar de esto. Pero hay un hombre que 2 años antes era el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Romeo Vázquez Velázquez. El general Romeo Vázquez Velázquez. Está en el extremo izquierdo. General, francamente, ustedes sabían hasta dónde estábamos controlados por el narco en esos años que usted estuvo ahí al frente de las Fuerzas Armadas. Buenos días. Buenos días, Renato. Y me disculpa que me meta a otro tema, pero estos temas es que a uno, no solo por su inmediatez, sino por el impacto, sorprenden saber hasta dónde había llegado esta gente. Es para mí un placer saludarlo y un saludo cariñoso al pueblo hondureño. Fíjese de que no nos debe sorprender, porque nosotros estamos en una zona de guerra. Y no solamente en aquel momento, sigue existiendo la situación conflictiva del narcotráfico, porque mientras exista un mercado en los Estados Unidos, van a existir productores y esa droga pasa por estos países. Pasa para los Estados Unidos y entre más controles se ponen, más cara se vuelve allá. O sea, de que es una tarea no terminar. Por mucho esfuerzo que haga nuestro país, no tiene los recursos que tienen los narcotraficantes. Y es cierto, ellos se han infiltrado en estos países. Pero ustedes sabían que Davis y Leonel Rivera Maradiaga estaban metidos hasta el tuétano en este asunto. Sí, los sistemas de inteligencia lo informaban. Había un trabajo permanente que hacía la Fiscalía. ¿Se acuerda, general Aristides? Sí. Que el general era el zar de la droga. Y la misión en ese momento era que las Fuerzas Armadas lo apoyara a él. Entonces nosotros le poníamos todos los medios disponibles para que él combatiera, y producto de eso le costó la vida, para que combatiera el narcotráfico. Nosotros le prestábamos aviones, le prestábamos helicópteros, le prestábamos lanchas, le prestábamos gente, las fuerzas especiales, porque él tenía una excelente relación, inclusive conmigo. Y sabíamos eso, que había un problema serio. Lo que pasa es que las Fuerzas Armadas directamente no se podía meter a combatir el narcotráfico porque había una prohibición. Entonces él trabajaba directamente con la DEA y los agentes nuestras de la Naval y de la Fuerza Aérea trabajaban también directamente con la DEA y teníamos un problema serio que lo discutíamos con el general Aristides, que era que normalmente nos daban una señal. Nosotros no hemos dependido de nuestras tecnologías, sino que la tecnología de los Estados Unidos. Y nos daban una señal que normalmente las avionetas salían de Venezuela.
Cuando salían las avionetas la veníamos viendo por el radar y estamos los pilotos listos en la Fuerza Aérea para apoyar la operación, y de repente cuando entraba a territorio nacional se desaparecía la señal y nos volvían a encender la señal cuando estaban aterrizando las avionetas. Entonces ya infantería contra aviones es muy difícil. Entonces esa es una situación compleja que se da, ¿verdad? Porque Honduras no ha tenido nunca la capacidad de poder hacerle frente a este flagelo en forma efectiva, porque es una guerra que hay entre la América del Sur y los Estados Unidos. Ahora, pero ustedes sabían que Davis Leonel, Davis Leonel Rivera y su hermano se dedicaban a este asunto del tráfico de drogas. Y no solamente él, sino que había... Y los Valle en el occidente y todos estos que han sido capturados. Todo eso. Que fueron capturados o que se entregaron. Ustedes lo sabían. Que se dedicaban a ese negocio. Información de inteligencia decían eso. Ay, porque el Estado con todas las herramientas, uno se pone a reflexionar así, porque el Estado con todas las herramientas, 10,000 soldados probablemente, 12,000, 13,000 policías, agencias de investigación, sabiendo que se dedicaban a eso, porque el Estado en ese tiempo era incapaz de capturarlos. La ley, es la ley. La ley, quienes ejecutan en las acciones del Estado conforme a la ley, es el Ministerio Público, la policía. Entonces, conforme a esa investigación que ellos iban haciendo, ¿verdad?, que a veces capturaban delincuentes y no había forma. ¿De acuerdo? Que hasta después reformaron la Constitución para permitir la extradición. Entonces, aquí no había forma, sino que la forma la buscaron a través de la acción de los Estados Unidos, y fue como reformaron la Constitución de la República para que se pudieran llevar a esa gente. Y usted lo planteó muchas veces en su programa. Ahora, porque uno puede pensar que tenían cooptados a las instituciones. Tenían cooptados a las instituciones, porque mire lo que se revela hoy. Davis Leonel Rivera Maradiaga, uno de los capos de la droga confesos, se hizo acompañar del oficial de policía Carlos Valladares en el aeropuerto de San Pedro Sula, escenario de una espectacular matanza en octubre de 2011. Narcopolicías planificaron esa masacre contra una banda rival. Se revela que pagaron a jueces y hasta había tarifa para los policías a su servicio. ¿La ley impedía capturar a esta gente, o es que esta gente tenía capturado o cooptado a los gobiernos, a los policías, a las instituciones del Estado, que los dejamos hacer y deshacer? Mire, aquí cada quien tiene su responsabilidad. Claro. Y la responsabilidad que tenían las instituciones era de combatir el narcotráfico, ¿verdad? Pero yo lo que sé era que hacían el esfuerzo. Nosotros teníamos hasta reuniones permanentes, no solamente con los hondureños, sino que con los países centroamericanos. Pero lo que le quiero decir, Renato, es que usted no se asuste. Lo que está sucediendo en aquel momento sigue sucediendo ahora, porque las organizaciones criminales siempre están existiendo y la droga siempre está estando en los Estados Unidos. Es una guerra a no terminar. Tal vez hasta que en los Estados Unidos legalicen la droga será que se va a terminar esta guerra. Pero existe y va a existir, ¿sí? Y lo que hacen es que cambian de ruta y siempre están reclutando gente en la zona, porque el problema era que antes utilizaban el Pacífico, después empezaron cuando la contra empezaron a utilizar Centroamérica. Ahí fue cuando vino el problema en Centroamérica, cuando la contra, porque era apañado inclusive, ¿verdad?, por organismos internacionales. Aquí, ¿se acuerda el caso de Irak contra? Pues también utilizaban las avionetas de los narcotraficantes para meter armas y todo eso. Entonces, ¿qué quiere decir, verdad? Que ha sido una situación a no terminar. Yo le entiendo, general, yo le entiendo, pero cuando un Estado quiere acabar con un flagelo que le perjudica, lo puede hacer. Por muy armado que esté un grupo de narcotraficantes en el occidente, en el Atlántico, cuando un Estado tiene voluntad, pero yo creo que en ese tiempo el Estado hondureño estaba débil, las instituciones débiles y un resto de gente comprada por los narcotraficantes. Sigue estando ya metiéndose en los partidos políticos. Sigue estando débil. Y penetraron los partidos políticos, que es parte de la problemática que tenemos ahora. Penetraron los partidos políticos. O sea que ellos invirtieron en todas las estructuras del Estado. Sí, gracias a Dios, ¿verdad? Nosotros teníamos un procedimiento bueno de inteligencia en las Fuerzas Armadas, que cuando... le voy a poner un ejemplo. Cuando yo me daba cuenta que había una persona que estaba siendo tocada por una persona relacionada con narcotráfico, inmediatamente yo lo cambiaba de ese lugar. Fíjese que yo lo cambiaba. No,
este señor va a caer en garras del narcotráfico, mejor lo cambio, lo pasaba a otro lugar antes de que cayera en manos del... Porque había tanta plata de por medio, había problemas y una situación incontrolable, ¿verdad? Incontrolable porque hay prioridades. Y la prioridad no es de Honduras. Mire, cuando hay prioridades de combate al narcotráfico es de los Estados Unidos. Cuando dice, a veces los Estados Unidos dicen, vamos a combatir el narcotráfico. Y en aquel momento la prioridad de los Estados Unidos no era el narcotráfico. Mire, y aquí... ¿Sabe cuál es la prioridad de los Estados Unidos en aquel momento? Era el terrorismo, porque fue cuando botaron las torres. Entonces ellos, sus esfuerzos no era para combatir el narcotráfico, sus esfuerzos era para combatir el terrorismo. Sinceramente que hemos hecho muchos esfuerzos, pero estuvimos a puntito de que esa gente controlara el Estado y que nos convirtiéramos en un narcoestado. Cierto. Yo el día que el exdirector de la policía, Ramón de Jesús Avillón, me dijo, Renato, me dio vergüenza porque uno de esos capos en el occidente estaba regañando al presidente, me dice. Y no digo que presidente, ¿verdad? O expresidente. Yo no hallaba cómo reaccionar cuando me dijo así, antes de que se fuera. Sí. Me dio vergüenza, dice. Regañando a fulano de tal, dice. Imagine hasta dónde estamos. Ahora que me recuerdo de lo que me decía Ramón de Jesús Avillón, solo se me viene a la mente esta serie, El Señor de los Cielos. Cómo trata al presidente de México en ese capítulo, en esos capítulos que estamos viendo últimamente, que lo mira como monigote, como trapo sucio. Usted debe tener más información, solo que no la quiere contar. No, es que el problema es el siguiente, que el problema ahí está, Renato. El problema es que es una guerra que tenemos que entender los hondureños, que es una guerra de los norteamericanos con América del Sur, y que estos países están en la zona de guerra. Y estamos en la zona de guerra y aquí va a haber los conflictos que se presentaron en esa década eran bastante fuertes porque la prioridad de los norteamericanos en ese momento no era combatir el narcotráfico, sino que era el terrorismo, porque fue cuando botaron las torres, allá por el 2001. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los traficantes estaban operando a sus anchas, ¿verdad? Cuando los norteamericanos ponen la mirada en el combate al narcotráfico, entonces empiezan a apoyar a estos países y crean escudos marítimos, aéreos y terrestres. Pero también ha habido componendas entre las autoridades. Yo por eso le recordaba ese caso de la década de los 80, cuando el caso de Irak-Contra, que a través de los aviones de los narcotraficantes traían armas para la contra. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir, verdad? Que aquí ese dinero del narcotráfico penetra diferentes organizaciones e instituciones. Lo bueno de un funcionario es estar de repente en el lodo y no ensuciarse, ¿va? Porque eso es lo bueno, eso es lo que nosotros mirábamos en las Fuerzas Armadas, que había que hacer esfuerzo para apoyar estas acciones, pero con los escasos recursos que tiene este Estado es difícil combatir un flagelo. Si es la droga entre los Estados Unidos, Renato, entran toneladas y toneladas, y ¿quién tiene la mejor tecnología del mundo? Los Estados Unidos. Entonces, no nos hagamos nosotros bolas, porque ellos tienen la mejor tecnología del mundo, y la droga entra por toneladas a los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que mientras existan seres humanos, siempre va a haber corrupción. Mire, allá la muralla china, esta muralla tan extensa, las veces que invadieron China, ¿por dónde entraron los invasores? Por la muralla. No entraron porque era tan larga la muralla. Entonces, quiere decir que los seres humanos son los que tenemos en nuestro corazón, ¿verdad? Un corazón bueno y un corazón malo. Entonces, muchos sacan lo malo y permiten que sucedan las cosas ilegales. Y ya por último, por respeto a los otros panelistas que solo nos están escuchando y vienen a otro tema, porque generalmente los narcos aquí corrompieron a los policías. Mientras fungió usted ahí, supo de militares que han sido corrompidos por los narcotraficantes también. Fíjese de que hubo información, porque trabajamos juntos con la DEA, no crea que no trabajábamos juntos también en ese sentido. Hubo información de comandantes que estaban siendo tocados, por narcotraficantes. Entonces, lo que funcionaba ahí era el sistema de inteligencia. Y cuando nos dábamos cuenta de eso, inmediatamente nosotros lo relevábamos del mando donde estaba en una posición y lo poníamos en una posición administrativa mientras lo investigábamos, ¿verdad? Si era alguien que ya estaba metido con el narcotráfico, lo íbamos a poner a la orden de los tribunales de justicia, pero sí que salvamos un montón de gente. Así, bajo ese concepto, la inteligencia, la prevención. Eso es lo que es importante. Que cuando los comandantes todos van a ser tocados, los que están en zonas fronterizas, los que tienen comandancia de las navales,
y las aéreas van a ser tocados porque van a tratar de ser infiltrados, porque llegan ahí como amigos a invitarlos con muchachas y todas cosas, pero al final depende del sistema de inteligencia. Nosotros teníamos un buen sistema de inteligencia y contrainteligencia. ¿Y ustedes qué hacían? Gracias entonces, a Dios. cuando ¿verdad? se daban cuenta que estaban cooptando a un militar? No, relevarlo el mando inmediatamente. ¿Lo relevaban? Inmediatamente, eso es lo que yo hacía. Y fíjese que... Y relevó a varios usted, ¿verdad? Varios. Y además de eso, con los norteamericanos tuvimos varias gente en Capilla y les dimos unas sendas investigaciones, ¿verdad? Porque el problema era que los invitaban a parrandas. ¿Usted alguna vez recibió algún intermediario de narcos ofreciéndole pisto para que facilitara las cosas y el tráfico en los corredores del país? Gracias a Dios no, fíjese. No me di cuenta. No llegar, y yo estuve en el sistema de inteligencia también. Sí, no, yo sé. Y fíjese que gracias a Dios no, porque la verdad que como yo ya siempre he sido tan serio, ¿verdad? En mis cosas, y yo sabía para qué es lo que quería, ¿verdad? Yo quería llegar a ser jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, porque más que todo era cuando estaba uno en el sistema de inteligencia que da cuenta de muchas cosas. ¿Usted fue jefe del Estado Mayor Conjunto en qué periodo? En el 2005-2010. 2005-2010. Sí. Pero ya estaba el narcotráfico metido hasta los tuétanos. ¿No se acuerda que nos asesinaron a General Aristegui? Claro, así es. Sí. Fíjese que eso fue terrible y duro para nosotros, porque era Alfredo Landaverde, sí, también cayeron en ese periodo. Cayeron en ese periodo y fíjese que era un periodo duro, ¿verdad? Porque el problema es que nosotros teníamos la información, pero no teníamos una fiscalía fuerte que investigara, porque se decía que el narcotráfico había penetrado nuestra policía y que habían líderes trabajando con los narcotraficantes y no teníamos una investigación apropiada. Ahí dice la gente que uno se gradúa de honrado hasta que lo tocan. Hasta que le ofrecen muchos millones. Ahí es donde se prueba si uno es honrado. Cuando le dicen, alguien llega un intermediario con una tentación, mira, hay 5 o 10 millones para vos. Que si uno los rechaza, ahí demuestra uno realmente si eso no. Pero honesto. fíjate que gracias a Dios usted va a ver que en el periodo mío nadie menciona a ningún militar metido en el narcotráfico. Nadie. ¿Por qué? Porque éramos tan cuidadosos y les decía, yo lo que tenía era un buen sistema de inteligencia y contrainteligencia, que es lo que yo he dicho que se puede hacer en el Estado. Pues mire, es lo mismito. Mire cómo estaba el Estado y pueblo de Honduras, miren cómo hemos estado. Estábamos en manos de los narcos. Este policía, Carlos Valladares, que ahora está privado de su libertad en Estados Unidos, según certifica un informe de la DEA, no sabía que un tiroteo iba a tener lugar en el aeropuerto y no le preguntó al cachiro Davis Leonel Rivera Maradiaga cuál era el propósito de estar esperando en el estacionamiento del aeropuerto. Previo a la masacre, Leonel Rivera le preguntó al policía si podría obtener conos policiales de color naranja. El oficial dijo que eso era imposible. Valladares era en aquel entonces jefe policial en Quimistán, pero ese día andaba en el carro de los cachiros. La respuesta de Valladares incomodó a Davis Leonel y le pidió que abandonara el área. Davis Leonel, no me servís, andate de aquí. Valladares sacó a Leonel del área solo para regresar al aeropuerto poco después, pero una vez más le ordenó que dejara el área, indica el documento. El informe de la DEA indica que cuando Valladares se alejaba del aeropuerto, escuchó una lluvia de disparos. Valladares afirmó a los agentes de la DEA que los objetivos del ataque eran miembros de la organización criminal denominada Los Grillos, cuyo rango de operación es la zona atlántica. El ex policía reveló que un sicario que trabajaba para los cachiros, conocido como Dorian Sobalbarro, estuvo involucrado en la coordinación del ataque. Bueno, y sigue la historia. El hecho es que este policía, Carlos Valladares, teniendo ya funciones específicas delegadas por el Estado, fue contratado por los cachiros. Y él se presentó esa tarde al aeropuerto de Leonel Rivera con el policía y se produjo aquella matanza que yo sé que ustedes recuerdan allá en el estacionamiento del Villeda Morales, donde hubo 6 muertos. Así estábamos, cooptados. Y faltan las historias que se van a contar de líderes de partidos políticos también, ¿verdad? Yo solo me recuerdo de eso, de Ramón de Jesús Avión. Renato me dio vergüenza porque yo miré, y no voy a mencionar nombres, a un capo del occidente, dice. En la casa de él había un alto funcionario, la mera tramella de Honduras en aquel momento, dice, regañándolo el capo al expresidente.
Desde que en otro programa debemos de hablar de eso, Renato. Hay tantas historias, ¿verdad? Hay tantas cosas que contar de esta guerra. Porque Sí. es una guerra entre prácticamente dos potencias, potencia de América del Sur con los Estados Unidos, ¿verdad? Mire, mucha gente en Honduras no lo quiere reconocer. Mucha gente en Honduras no lo quiere reconocer. Pero tenemos que reconocerlo. Ya sea por presión de los norteamericanos, porque presión siempre hubo de los norteamericanos. Pero el país en la última década ha librado batallas bárbaras contra el narco. Ha librado batallas bárbaras contra el narco y eso hay que reconocerlo. Yo creo que lo único que no reconocen eso son los que están sesgados, pero sesgados. Pero hay que reconocerlo, hombre. Si no se hubiese hecho lo que hemos visto en la última década, y quizá no década, menos. Mire, esta gente manejaría las instituciones del Estado de Honduras. Claro, la presión norteamericana ha contribuido también. Pero antes también, Renato, porque por eso murieron el general, el No, general hay que Landaverde. reconocer, Sí, no, hay que reconocer en la época que estamos nosotros. Aristides González, hay que reconocer la batalla que libró Landaverde, eso no podemos negarlo, no podemos obviarlo, claro. Hubo muertos en esa época.